Estoy muy contento porque volvemos a tener este espacio fantástico que justamente es el de la salud cardiovascular, en el que hablamos de los distintos problemas que afectan al corazón y a las arterias coronarias, con un equipo médico que forma parte del Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa de Galicia. Y hoy vamos a tener la suerte de recibir a la doctora Carolina Artucio, que ya estuvo con nosotros en un momento dado, que es cardióloga e intervencionista del INSI, pero además expresidenta del Comité de Cardiopatía en la Mujer de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Y vamos a hablar sobre los disparadores del infarto. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, elegí un poco hablar de esto porque muchas veces tanto los pacientes como la familia, cuando un paciente tiene un infarto y después uno le da el informe, no entienden qué fue lo que les pasó y cómo se desencadenó el proceso del infarto. Porque los factores de riesgo son bien conocidos. Todos ya hemos hablado muchas veces de que ciertos factores que si una persona los tiene, aumenta la probabilidad de tener la enfermedad, y el lograr controlarlos, logra uno o disminuir la probabilidad, o si uno ya tuvo la enfermedad, que esta enfermedad que es crónica y progresiva vaya más lento. Los disparadores o desencadenantes son distintos tipos de factores, que hay 4 tipos diferentes, los cuales no siempre se identifican, en menos de la mitad de los pacientes. A veces es difícil identificarlos porque a veces el paciente empieza con síntomas de los días previos. Seguro. Entonces no queda claro cuándo fue el momento en el que se desencadenó lo que es la ruptura de la placa de ateroma, que es donde está la placa de colesterol, que ya se rompe y genera un proceso de trombosis y formación de coágulo, que cuando llega a tapar enteramente la arteria, ahí se forma el coágulo. Tenemos 4 tipos: los físicos, los químicos, los psicosociales y los ambientales. Los físicos es que todos conocemos de repente una persona que iba corriendo y hizo un ejercicio físico extremo y tuvo una muerte súbita en un partido. Sí, exacto. Ese es uno de ellos. Y lo que he sabido es que la persona que es sedentaria, el ejercicio extremo es seguro, pone en riesgo y genera como gatillo. El hecho que también se sabe es que lograr que la persona, por eso uno busca la vida saludable y el ejercicio, que además de controlar la presión en la rehabilitación cardíaca, en el paciente que ya tuvo un evento, logra mejorar lo que serían la evolución de la enfermedad. También se sabe que la persona entrenada tiene un nivel mucho menor de probabilidad de que tenga este gatillo. Quiere decir que la parte física es muy importante. El ejercicio, exactamente. No necesariamente el ejercicio extremo, el ejercicio continuo, bien llevado, hace fortalecer las posibilidades, de no tener. De no tenerlo. ¿Da? ¿Y la obesidad? No. La obesidad no. No influye en la parte coronaria. No, lo que influye en la obesidad es el sedentarismo. Ahí está. Porque en realidad la obesidad entraría, es más complejo, porque la obesidad no es un desencadenante. No lo es. No lo es. Pero el paciente obeso en general es sedentario, y entonces tiene mayor probabilidad de tener este gatillo. También a veces el paciente obeso tiene comidas, ingestas copiosas. Seguro. Y de muchos lípidos, y ese sí es un desencadenante que es químico. Entonces, en realidad no es por la obesidad. No es por la obesidad, sino por lo que genera. Por lo que lo acompaña, por decirlo así. También las relaciones sexuales en el paciente sedentario son raras, como gatillo, pero también es que en realidad uno no tiene que tomar ninguna actitud sobre eso. Simplemente forma parte del conjunto de actividades que uno tiene cuando, por ejemplo, un paciente tiene un evento, claro, y a veces le genera también al acompañante cuándo es que se puede, que no le vaya a ocurrir. Y en realidad simplemente el comenzar la rehabilitación cardíaca, el hacer el ejercicio de caminar cuando se sienta bien, ya no hay ningún peligro. No es un disparador. No hay peligro. Otras son las infecciones
las infecciones respiratorias. Es bien sabido que hay pacientes que ingresan con una neumonía y después se complican un infarto y se quema la suerte, y en realidad se sabe que ese también es un gatillo. Quiere decir que la neumonía es pre. La neumonía es pre. Y que a los puede ser un síntoma de desarrollo. Exacto. Por el estado preinflamatorio sistémico, que a veces produce un estado protrombótico, qué sé yo, lleva a un infarto, y el pobre paciente, en vez de tener un problema, tiene dos. Tiene dos. Por eso también ahí tenemos que las vacunas, ¿no?, que la OMS sugiere la vacuna contra la gripe y en algunos casos también la neumocóxica, que están dentro de la población de riesgo. Es importante que la gente se vacune. El paciente cardiovascular. Seguro. No solamente porque a veces descompensa un paciente que tenga una historia de insuficiencia cardíaca, descompensa la insuficiencia cardíaca, también tiene un efecto gatillo. Después tenemos los psicosociales. La furia, ¿no?, que es típica, que a veces que uno los conoce, ¿no?, que dice esas personalidades que se enfurecen por poca cosa, que forman la parte del riesgo. Los pacientes con depresión, la depresión es un factor de riesgo, ya se conoce que es un factor de riesgo, pero a su vez también se sabe que la depresión muy intensa, o sea, un episodio que le genera, también puede generarle un efecto de gatillo. Después el estrés, y ahí es el manejo del estrés, ¿no?, porque eso es muy personal. Seguro. El tener un trabajo estresante que tiene fechas límites, ¿no? Hay personas que la llevan muy mal y otros que disfrutan de ello. Entonces eso es muy variable y simplemente hay que saberlo reconocer las personas que la tienen que aprender a manejar. Ahora, ¿cómo aprendemos nosotros, los seres humanos, a entender que tenemos que hacer prevención? Que no tenemos que recurrir a ustedes cuando la cosa llega ahí al límite. Para ello, es decir, saber cuidarnos, saber mirarnos, ¿cómo aprendemos eso? Porque es como dificilísimo. Es dificilísimo porque aparte de lo importante de la prevención, a veces no solamente es la prevención, sino también el diagnóstico precoz, ¿no? Seguro, las dos cosas, ¿no? Y uno a veces no quiere hacer las cosas porque si busco encuentro y entonces me enfermo. Con ese verso de que ¿para qué voy a ir al médico? Porque si voy al médico me encuentra algo. Y en realidad lo que uno busca es no llegar a la enfermedad, y si la llego a tener, poder tener un diagnóstico precoz para tener la curación. Y la otra agarrarla a tiempo. Seguro. ¿No? Y la otra cosa es tener o saber que todos estos problemas los podemos solucionar porque hoy tenemos alta tecnología y especialistas para ello, ¿no? Por supuesto, eso es así. Eso es fundamental. Eso es fundamental, sí. Una vez que uno tiene el diagnóstico, si una persona tiene síntomas y piensa que este dolor puede ser del corazón, es importante que consulte. Seguro. Porque si estamos haciendo un infarto, cuanto antes se consulta y cuanto antes se empiece el tratamiento, es mejor. Seguro. Y eso le puede pasar a cualquier persona. Sí. Con estos disparadores, con estas características, con todo lo que acabamos de decir, pero una persona que aparentemente estuviera sana también le puede pasar. Claro, pero lo que pasa es que las personas tienen distinto perfil de riesgo. Seguro, ¿no? y distinta sanidad. Claro, pero te puedo tener un hombre de 50 años que es deportista, no fuma y no es hipertenso, la probabilidad es muy baja. Es muy baja. Y el riesgo que tiene es muy bajo. En cambio, si tenemos una persona de 50 años que es hipertensa, es diabética hace 10 años y todavía fuma, esa persona es como que tiene los boletos comprados. Sí. O sea, también son esas diferencias, ¿no? Ahora, dígame una cosa, el Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa de Galicia, ¿se dedica a qué justo? ¿Al diagnóstico? Al diagnóstico y al tratamiento. Al diagnóstico y tratamiento. Nosotros, a nivel cardiovascular, no solamente estudiamos los pacientes que son crónicos y los pacientes agudos. El paciente crónico es aquel que viene con dolores y consulta al cardiólogo y le hace un estudio funcional y encuentra que está mal o tiene un problema en una válvula y que la válvula ha progresado la enfermedad, que está con síntomas y hay que estudiarlo,
o el agudo, que ahí tenemos dos tipos de pacientes. El paciente del infarto, que hay que ir, que nosotros no podemos demorar más que el paciente en llegar. Por supuesto que si el paciente está en Casa de Galicia, nosotros tenemos que ir rápidamente porque ya está ahí, pero si no, normalmente el cálculo es de que lo que demora en la ambulancia en trasladarlo es el tiempo que nosotros tenemos que llegar o esperarlo con el laboratorio pronto. ¿Por qué? Porque el tiempo cuanto menos tiempo se demore en reperfundir la arteria, menos músculo va a estar dañado o muerto. ¿Se da más en el hombre que en la mujer o se da indistintamente? No, se da más en el hombre que en la mujer. Más en el hombre que en la mujer. Se da más, el infarto se da más en el hombre. La relación es más o menos, es cada 3 pacientes, son 2 hombres y una mujer, un 30%. Y se da, tiene una franja etaria donde se da más, es decir, a partir de los 50, o directamente se puede dar en cualquier edad. No, la década, los hombres es la década del 60. El fumador se adelanta, o el que tiene antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz, o los que tienen factores de riesgo, ¿no? La mujer es una década después. Ellos a los 60, la mujer a los 70. Sí. ¿Y hay una cosa genética también? ¿Hay una cosa heredada? Ah, sí. El factor genético es muy importante. Tanto de lo que es cardiopatía isquémica y lo que importa mucho si tuvieron antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz, o sea, antes de estas edades que estamos diciendo. Y lo otro que también tiene muchísima importancia es la dislipemia familiar. Que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud sugiere que en las personas mayores de 20 años, el colesterol y los factores de riesgo se controlen cada 4 años, hasta los 40 y después anual, según, todo eso es flexible según lo que uno lo tenga o no. Pero si uno detecta una dislipemia familiar, hay que estudiar a toda la familia. No importa la edad. Seguro. A los hijos son chicos, igual hay que tratarlos, porque si no empiezan muy precozmente el proceso de enfermedad. Bueno, nosotros lo que queremos es decirles que el Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa de Galicia, que se dedica al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, que tiene además servicios de hemodinamia y cardiología intervencionista, que trata enfermedades del corazón, vasos sanguíneos mediante cateterismo cardíaco, imagenología y además cardíaca, y el Instituto de Diagnóstico y Terapéutico Endovascular, todo eso está en el INSI. Y el INSI tiene una página web que es www.insi.ui y también están en Facebook, y además por consultas ustedes se pueden comunicar con el 2355 55 55. Anoten bien, 2355 55 55. INSI, Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa de Galicia. Gracias, doctora. Un placer. Gracias a usted por favor. por la invitación.